Informe especial. Cundinamarca con sed. Son las 8:08. Cundinamarca con sed. Este es el informe especial de City Noticias. Más allá de la sequía que azotó al país, la corrupción y la desidia administrativa son las causas principales para que hoy la mayoría de municipios del departamento no cuenten con un servicio de agua potable. Hay 25 acueductos a medio hacer que le costaron a los cundinamarqueses la bobadita de 57.000 millones de pesos. Y ocurren cosas ridículas, como tubos que no llegan a ningún lado y obras pagadas hasta 4 veces. Y mientras tanto, la gente, que es la que lleva del bulto, debe hacer de todo para poder sobrevivir. David Recio desarrolló este informe y encontró denuncias importantes de la Contraloría Departamental en este caso. David, ¿qué ha pasado en el departamento? Pónganos en contexto y quién es el responsable. Pues Jonathan, ha pasado básicamente de todo, desde el mal cuidado del medio ambiente, pasando por la desidia administrativa, la corrupción y sobre todo pues la irresponsabilidad con las miles de personas que cada día tienen que salir a buscarse el agua como sea, cuando deberían tener acueductos en sus viviendas. Los responsables pues son los anteriores gobiernos de Cundinamarca, también los órganos de control que no hicieron su tarea y las personas que no están cuidando los recursos naturales. El cambio climático, el daño de ecosistemas, la ineficiencia administrativa y la corrupción hacen que hoy Cundinamarca tenga sed. Un informe de la Contraloría de este departamento, conocido por City Noticias, da cuenta del crítico momento por el que pasa el agua. Son varias las obras civiles relacionadas con el líquido que se encuentran a medias: 12 de agua potable, 10 de alcantarillado, una planta de tratamiento de agua y 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. En total suman 25 obras que juntas cuestan más de 57.000 millones de pesos. Además, pese a las diferentes recomendaciones y fallos judiciales, las fuentes hídricas como ríos y quebradas tienen unas tasas de contaminación bastante amplias debido al ineficiente trabajo de las plantas de tratamiento, que son muy costosas y por ello varios municipios no pueden costearlas. Según la Contraloría, solamente 51 de los 116 municipios del departamento toman agua potable sin riesgo, es decir, que más de la mitad del departamento no cumple con los índices de calidad establecidos por las autoridades nacionales. El sector rural es el más perjudicado. Solamente el 53% de los campesinos del departamento cuenta con un acueducto que supla sus necesidades. Sin embargo, de los 1.781 acueductos veredales que hay, 781 no tienen ningún tipo de control a la hora de captar el agua, poniendo en riesgo el recurso por su desperdicio y consumiéndola sin potabilizar, lo cual expone a las personas a enfermedades. Cundinamarca, al igual que todo el país, se encuentra en una seria amenaza de desabastecimiento progresivo por varios factores, pero los más importantes, sin lugar a dudas, es uno, el comportamiento ciudadano, por el hábito de consumo, que nosotros somos derrochadores. Cundinamarca afronta una grave crisis en materia del recurso hídrico en pleno corazón de Colombia. En época de lluvia nos inundamos y no tenemos cómo almacenar, ya lo precisé, y también en época de verano pues efectivamente sufrimos mucho y tenemos largas épocas de sequía. Según el Ministerio de Vivienda, en los últimos 6 años, Cundinamarca ha invertido un total de 567.000 millones de pesos en obras y atención de emergencias relacionadas con agua. Y uno de los casos emblemáticos, de los más graves, ocurre en el municipio de La Mesa y Anapoima. Desde hace 10 años se planeó la construcción de un acueducto y hoy solo hay pedazos de tubería y estaciones abandonadas. El departamento pagó 33.000 millones de pesos y hoy cuesta el doble. Hace 10 años, la gobernación de Cundinamarca anunció la que sería una de las principales soluciones para la sed que alrededor de 50.000 personas de la región del Tequendama viven a diario. Ciudadanos y campesinos por igual sufren los racionamientos controlados en su región de un agua que no es suficiente para todos. Dicha solución se convirtió tristemente en uno de los principales ejemplos usados en las universidades de lo que no se debe hacer en la administración pública, un elefante blanco. La construcción del acueducto regional La Mesa Anapoima se proyectó por un valor total de 33.000 millones de pesos.
A su vez, el entonces gobernador Pablo Ardila anunció que la obra sería dividida en 4 fases, es decir, 4 contratos. Ahí comenzaron los problemas. Las fases 1, 2 y 3 del proyecto fueron adjudicadas mediante una licitación a los tristemente célebres Miguel, Manuel y Guido Nule, y además a algunos de sus socios. Ellos, no contentos con ganar el 75% del millonario proyecto, también ganaron la interventoría del mismo. Sin lugar a dudas, la oportunidad perfecta para desviar recursos sin que nadie se diera cuenta. El acueducto comienza en esta finca ubicada a las afueras de Madrid, Cundinamarca. Allí también comienzan los dolores de cabeza. No es posible que la administración pública no se haya dado cuenta de que está invirtiendo recursos del departamento en un predio privado. Tenemos problemas incluso para entrar, y ustedes los vieron. Aquí no se entra si el celador no autoriza el ingreso. Tras el beneplácito del vigilante de la finca que permitió la entrada por ser amigo del contralor del departamento, se puede llegar a la planta de bombeo de agua construida por los primos Nule. Una planta que, de haber servido, no se sabe qué habría bombeado, porque los contratos con el acueducto de Bogotá para suministrar el agua jamás se hicieron. Al recorrerla, el abandono, la oxidación y el descuido son evidentes. Muchos de los costosos equipos instalados ya no sirven o requieren un valor para su reparación mayor al necesario para comprarlos nuevamente. Además, sumado a los problemas de corrupción en los cuales se vio inmersa esta obra, ahora denuncian que el dueño de los predios, quien es un privado, está exigiendo que se haga un cambio del uso del suelo para poder legalizar este predio. El titular de este predio está pidiendo que se le autorice el cambio de uso de suelo y se le den los permisos respectivos para generar apartamentos en este sector. El acueducto de 53 kilómetros de longitud sigue su recorrido en medio de tuberías de mala calidad y tramos incompletos. La siguiente parada es Boyacá, el municipio de la Sabana Occidente, que tiene cerca de 12.000 habitantes y el cual se convertiría, según los planes del actual gobernador de Cundinamarca, en la solución de este problema. Allí se compraron estos terrenos con el objetivo de construir unos pozos capaces de bombear hasta 54 litros de agua del subsuelo y alimentar al menos de manera parcial las necesidades de la Mesa y Anapoima. La población está preocupada por las consecuencias que los pozos puedan traer para su municipio. Nos preocupa que en ese proceso nos veamos afectados como Boyacá frente al tema de abastecimiento. Hoy Boyacá no tiene ni siquiera continuidad en su casco urbano en el suministro. Tenemos casi 10 horas de servicio para atender a la comunidad del casco urbano. Existen veredas como Cubia, Barro Blanco, inclusive Santa Bárbara, donde no les llega el agua, sino cada 8 días. Boyacá es el último municipio de la sabana antes de las montañas que comienzan a descender hacia la región del Tequendama. Allí los Nules también dejaron su huella. Aquí en la parte alta de Boyacá encontramos el segundo elefante blanco de los Nule con los acueductos de Cundinamarca. Este tanque de almacenamiento jamás pudo ser estrenado, se construyó hace 8 años, pero las filtraciones de agua y la mala calidad de sus materiales no permitieron que se llevara el líquido hacia los municipios de Anapoima y La Mesa. El camino continúa y a través de esta reserva forestal creada hace unos años para conservar un bosque que, debido a la agricultura desbordada, estaba a punto de extinguirse, se abrieron paso las máquinas que ensamblan la tubería de mala calidad y que, de haber funcionado alguna vez, se habrían convertido en un peligro para la población. 5 cámaras de quiebre como esta a lo largo de todo este acueducto están sumidas en el abandono, luego de que por ellas jamás pasara ni una sola gota de agua. El cuarto y último tramo del acueducto fue el único que el grupo Nule no pudo tocar. Tal vez por eso se inauguró ya hace varios años y de una u otra forma ha servido para ayudar a que la llegada del agua a los hogares de La Mesa y Anapoima ronde los 18 a 23 litros por segundo, en poblaciones cuya demanda actual está cerca a los 160 litros por segundo. La gente no tiene agua potable y la que tiene que sufrir, por supuesto, por toda esta corrupción y todo este desgreño administrativo son los vecinos de estos municipios. David, usted habló con ellos, ¿qué le contaron? Pues Jonathan, básicamente ellos solamente están pidiendo una cosa, y es que el gobierno departamental por fin se ponga serio con estas obras y les ayude a que llegue agua a sus casas.
A pesar de la riqueza hídrica que tiene Cundinamarca, gracias a su envidiable ubicación en la cordillera oriental y grandes lagunas, embalses y ríos, gran parte del departamento sufre de sed o en el mejor de los casos no tiene agua apta para su consumo. Los casos de ineficiencia gubernamental, abandono y corrupción han dejado a miles de personas afectadas, personas que todos los días deben caminar largas distancias, exponerse a enfermedades, plagas e infecciones con tal de obtener un poco de agua para suplir sus necesidades. Casos como el del fallido acueducto de La Mesa y Anapoima han dejado a un sinnúmero de afectados, entre los que no solamente se encuentran los cerca de 50.000 habitantes de los dos municipios, sino que también cientos de campesinos que aseguran fueron engañados por los contratistas, quienes se fueron de la región debiéndoles millonarias sumas de dinero por su trabajo o servicios. Aquí los contratistas llegaron con una doctora que si les vendía pollo, cuajadas, se fueron debiéndome 1.250.000 y que tranquilos que me lo pagaban nunca. A todos los que vienen los contratistas les cuento que yo soy una vieja pobre que dejé comer por comprar el pollo para hacerles de comer y para darles mis huevitos y todo. Ese es el recuerdo que esta campesina de 73 años tiene de lo que hace 9 fue la obra más grande que haya tocado su vereda. Una obra que lo único que le mostró fue la peor cara de aquellos que vienen de la ciudad. Arrendé una casa que la volvieron pedazos para la gente. La doctora dijo, tranquila, su merced, que allá está la casa vuelta a pedazos. Se emborrachaban, volvían nada. Eso ha sido el desastre, esos huecos ahí para abajo por todos lados, cada nada viene, rompen, no hacen nada y sí se tiran todo. Por donde pasaba el acueducto de los Nules no había agua, solo problemas y estafas. A mí me contrataron que para explotar piedra. Entonces pues yo duré trabajando de Doima hasta acá, hasta Oaxaca, exploté, pues pagaron un poco el resto, después sí, después a los 15, a los 20 días y se llegó el momento que no me pagaron. ¿Cuánto le quedaron de bien? 2.200.000. Recorrimos el municipio de La Mesa. Su casco urbano ha sido severamente afectado por la sequía. Nos tocó parar en algunos tramos, parar definitivamente el proyecto hasta que logramos pararlo con camionetas atravesadas, porque esa tubería, los empaques que le metieron, los mandaron a hacer en Fontibón. Lo mismo la grasa, por supuesto, pues ese es un peligro. El paisaje caracterizado por los tanques de agua da cuenta de ello. Allí el agua llega en un lapso de algunas cuantas horas cada 8 o 15 días, dependiendo de qué tanto esté lloviendo en las montañas. A nosotros nos llega el agua cada 15 días, es mucho eficiente el agua que nos llega. ¿Qué tal es la calidad del agua? ¿Usted puede tomar de esa agua? No, un poquito llega como turbia, ¿sí? Pero imagínese, a no más saber, con esa nos toca tomar. Tener 18 litros segunda en planta significa que los mesunos reciben el acueducto cada 12 días en sus casas, con una frecuencia de 8 horas normalmente. Como podemos ver, cada 8 días llega el agua. Uy, no, que hace falta para todo y sobre todo para... No, es necesario para todo. ¿A ustedes les parece bien que la comunidad esté cargando en baldes el agua y no le llegue un acueducto común y corriente, lo legal, y estén pagando unos recibos cuando el agua no les está llegando? No se justifica la pagada de esos recibos tan caros. Y cuando no hay agua, nos llega el recibo más caro.
Los afectados lo único que esperan es que la nueva inversión de 21.000 millones de pesos hecha por la gobernación de Cundinamarca hace unos meses al proyecto por fin termine con el calvario que se ha convertido para muchos de ellos conseguir algo de agua. Una suerte similar tienen las plantas para el tratamiento de aguas residuales que limpian el agua antes de devolverla a los ríos. Encontramos casos tan críticos como el de Apulo, medio construir, o el de Boyacá, que no cubre ni la mitad de la demanda. Las PETAR o plantas de tratamiento de aguas residuales son infraestructuras cuyo objetivo es limpiar lo más que se pueda las aguas negras con el fin de regresar el líquido a los ríos de la manera más limpia posible y con la menor afectación ambiental. En Cundinamarca existen 78 PETAR que fueron construidas por un valor de 238.000 millones de pesos. De ellas, 9 no funcionan, como por ejemplo la del municipio de Apulo, una planta cuyo valor ascendió a los 3.115 millones de pesos, pero que está sin terminarse desde el año pasado. Estos candados oxidados son prueba de que desde hace 15 años esta planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en este municipio de Facatativá está totalmente abandonada. 15 años en que las aguas negras de este municipio van a parar a fuentes hídricas como el río Bogotá. La problemática se origina en el famoso fallo de la Corte Constitucional sobre el río Bogotá, que obliga a la CAR a construir las plantas, pero a los municipios a mantenerlas, lo cual resulta casi imposible para aquellos territorios de bajo presupuesto. Las plantas de tratamiento que impuso la sentencia son bajo tecnología de lodos activados. Y esas plantas, la operación de las plantas la tienen que hacer los municipios. Entonces vuelve el problema de que los municipios no tienen capacidad económica para poder sufragar los costos generados por la operación de las plantas de tratamiento. Boyacá es uno de los municipios pioneros en Cundinamarca respecto a la construcción de una planta de tratamiento. Sin embargo, afronta uno de los principales problemas que afectan no solamente al desarrollo de la sabana, sino al medio ambiente: la masiva construcción de industria y viviendas que se ha dado en los últimos años en los municipios que rodean a Bogotá. Esto ha hecho que infraestructuras como las PETAR se queden pequeñas. Pese a que municipios como Boyacá han hecho el esfuerzo de construir sus propias plantas de tratamiento de agua, estas, debido al agresivo crecimiento de la sabana occidente, ya no están dando abasto y el agua que ha sido tratada está saliendo igual de contaminada a los canales. La corporación elaboró una consultoría para formular los diseños de detalle, los diseños referenciales de 45 plantas de tratamiento en el 2010. Y en ese momento, pues obviamente uno de los elementos esenciales para poder diseñar una planta de tratamiento es hacer el cálculo poblacional. Y cuando hoy en el 2016 vamos y consultamos esos estudios, ningún diseño ha correspondido a la realidad poblacional de hoy, porque entre el 2010 y el 2016 se transformó toda la sabana de Bogotá. La proyección que había de que los municipios iban a crecer 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, se enfrenta hoy a realidades donde un municipio con un solo proyecto de vivienda fácilmente le mete 50.000 personas al municipio. Mientras los municipios de Cundinamarca sigan creciendo desproporcionadamente y el Congreso no emita una ley que permita regular la construcción y uso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los ríos de Cundinamarca seguirán siendo no una fuente de vida, sino una de infecciones y contaminación al medio ambiente. 8:26, si hablamos de agua, tenemos que hablar de páramos, que son las fábricas de agua. Hay 4 grandes en el departamento que además surten a toda la cuenca del Magdalena Medio, a los llanos orientales y a Boyacá. En lugar de velar por la protección y el cuidado, desarrollando este especial periodístico encontramos que están descuidados y se volvieron potreros para alimentar vacas y cultivar papa. Cundinamarca es uno de los principales motores de creación de agua para el centro y oriente de Colombia. Cuenta con 4 sistemas de páramos: Chingaza, Sumapaz, Rabanal y Guerrero. Chingaza está bajo la protección del Estado al ser catalogado Parque Nacional Natural. Por su parte, Sumapaz, según la CAR, ha sido conservado, curiosamente, por el conflicto armado que vive el país. Se retira la guerrilla, se retira el ejército y quedaría Expósito, quedaría en unas condiciones frágiles de forma tal que la gente de Usme, los constructores que están ya
agotando el suelo utilizable en urbe, comiencen a mover la frontera o la presión urbana hacia el páramo Sumapaz. Sin embargo, Rabanal y Guerrero no cuentan con la misma suerte, razón por la cual han sido invadidos constantemente por cultivos de papa, tractores y ganadería extensiva que está poniendo en peligro al agua. Estamos ubicados en uno de los predios comprados por el Estado, en donde se está haciendo lo que no se debe hacer. Podemos observar explotación ganadera que causa daño en el suelo y no permite que la aireación del suelo sea efectiva para que formen los acuíferos de agua. Al recorrer el páramo de Guerrero, muy cerca de Zipaquirá, aquello que a la distancia parece ser un lindo mosaico de colores sobre la montaña, de cerca es el uso indiscriminado y abusivo de los terrenos comprados por el Estado para cultivar y dejar que el ganado paste. Aquí en el páramo de Guerrero, donde se origina el agua para Cundinamarca, los contrastes son bien marcados. Mientras el bosque nativo ayuda a producir el líquido vital, otros sectores como este están llenos de ganado que de manera ilegal lo que están haciendo es dañar los acuíferos que proveen el líquido. Los cultivos, en su mayoría de papa, no solamente desgastan y erosionan el suelo, sino que constantemente captan de manera ilegal agua de los nacimientos y son rociados con químicos agropecuarios que la contaminan y acaban con la flora natural de este ecosistema. Acá observamos un nacimiento de agua con una captación ilegal y la contaminación producida típica de la agroindustria de Cundinamarca. Los árboles al fondo están ubicados sobre un nacedero de agua, nacedero que se está viendo afectado porque cultivos de papa como estos están cargados de agroquímicos que no solamente la están contaminando, sino que ayudan a la erosión de la tierra. Ese páramo hoy por hoy podríamos decir que está en unas condiciones difíciles y tenemos que lograr concertación social, concertación con la ciudadanía para poder establecer unas normas o unas condiciones de manejo mucho más favorables para el páramo. Aquí, a más de 3.000 metros de altura desde su propio nacimiento, el agua ya está siendo contaminada por la mano del hombre. En apenas 800 metros de recorrido desde que nace, el primer cuerpo de agua se forma. Después de su nacimiento en la parte alta de los páramos, el agua baja por riachuelos hacia este sector, en donde lastimosamente ya se encuentra contaminada en gran parte gracias a los productos agroquímicos de los cultivos. Todos somos responsables de las dificultades y de la degradación del páramo. Es responsable el propietario del terreno porque lo alquila. Muchos de los cultivos de papa son suelos alquilados o arrendados a grandes cultivadores de papa que no son de la zona. Para el gobierno departamental, una de las principales fallas está en el mal cuidado de este ecosistema. El departamento va a hacer un trabajo importante de darle continuidad a ese pago de servicios ambientales, de generar mayor conciencia y cultura ambiental y también trabajar programas de apoyo social directo a toda esta población. En los últimos años, las alcaldías municipales y el departamento han comprado 10.598 hectáreas de tierra, con el fin de ampliar la brecha de protección ambiental en los páramos. Sin embargo, la gran mayoría del terreno que componen los 4 páramos de Cundinamarca siguen bajo la latente amenaza del hombre, lo cual no garantiza del todo el agua para las futuras generaciones. Informe especial. Cundinamarca con sed.